Bienvenidos a Divagando. Mi nombre es Luis, como ustedes ya saben, y el día de hoy vamos a hablar de los 5 peores papas de toda la historia. Y es que aquí vamos a meternos en terreno sagrado, en teoría, pero vamos a excavar dentro del foso séptico más grande que tiene el Vaticano. Y es que estos son papas que se intentaba ocultar o eliminar su existencia a través de la historia, pero lastimosamente todo queda documentado en el Vaticano y esto documentado se subió a internet y el internet no olvida nunca. Vamos a hablar de los 5 peores papas y cuando me refiero a ellos no es que vamos a hablar solo de errores administrativos o errores técnicos, no, vamos a hablar de perversiones, de crímenes, de locura y un desfile digno de una película de terror o de una película de Almodóvar enfermísima, que creo que esta sí es una ocasión para decir que la realidad supera la ficción. Así que bueno, los invito a que se preparen, busquen algo de comer, busquen algo de tomar, porque tenemos mucha tela que cortar. Para empezar, tenemos al Papa Pío XII, quien ejerció durante los años de 1939 y 1958. Tomen en cuenta los años, son años de guerra mundial. Y muere justo el año en el que la FIFA retoma los mundiales de fútbol, así que es un dato muy importante para tomar en cuenta. Y bueno, fue un papa que ejerció mientras el mundo estaba ardiendo, mientras el mundo necesitaba esa conciliación, esa persona que sea el enganche para llegar a la paz. Y este señor decidió mirar a otro lado. Eugenio Pacelli, su nombre real, era un tipo muy inteligente, tenía una educación diplomática, fue nuncio en Alemania, fue graduado de la universidad en ciencias, ¿cómo se llama? En ciencias teológicas. Y en 1933 firmaría un concordato con Hitler, ya saben, Hitler, que garantizaba que la iglesia no se metía con el Reich y el Reich protegía a la iglesia, le daba protección institucional, es decir, si no te toco, tú no me tocas, si no te insulto, tú no me insultas, si no te busco, tú no me buscas. Y bueno, cuando empezó el holocausto como tal, este señor cerró la boca y en boca cerrada no entran moscas. Y cuando los nazis deportaron a más de 1000 romanos al campo de concentración de Auschwitz, que estaba mágicamente a 2 cuadras o coincidencialmente a 2 cuadras del Vaticano, prefirió hacerse el loco, no decir nada y quedarse encerrado en su palacio. Y bueno, aquí se vale sacar cuestionamientos y el primero es, bueno, pero es que ¿qué va a decir? Está en una posición complicada, puede tener presiones, puede tener temor a que le hagan represalias. Y bueno, al final nosotros sabemos que la iglesia es una institución muy conservadora, muy racista en muchas cosas, muy clasista, y muchos historiadores afirman que este papa, Pío XII, en realidad era antisemita, pero lo tenía oculto, no lo hacía público, y por eso prefirió quedarse callado cuando llevaron a más de 1000 judíos al campo de concentración que estaba a 2 cuadras del Vaticano, sí, a 2 cuadras. Y bueno, lo único que se puede afirmar de este señor es que él tuvo una oportunidad que casi nadie tuvo, que fue la de levantar la voz contra una de las mayores injusticias de la historia de la humanidad. Uno de los crímenes pudo hacerle conocer al mundo, uno de los crímenes más feos que estuvieron sucediendo a lo largo de la historia, y prefirió quedarse callado. Es decir, un tibio. Número 4. Tenemos al señor Benedicto IX, quien fue papa durante 1032 y 1048. Entonces, ustedes dirán, bueno, es un
hace muchísimos años, una persona muy mayor, una persona muy sabia, porque en esos tiempos, claro, todo el tiempo te dicen que antes las cosas eran mejor. Pero déjenme decirles, mis queridísimos amigos, que no, que Benedicto IX era apenas un niño de 11 años, que se convirtió en papa no por iluminación divina, no por llevar una vida santa, pulcra, casta, no, simplemente porque su familia, muy adinerada por cierto, tenía el control del Vaticano. El dinero trae poder y el poder trae influencias y las influencias te pueden hacer papa a los 11 años. Y bueno, pasó con este niño, que bueno, se hizo papa gracias a su familia. Y es muy fácil pensar, no, es un niño de 11 años, es una persona tranquila, es un niño, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, déjenme decirles que nos equivocamos completamente. Este niño era la encarnación del demonio. Porque es que tengo aquí anotada la historia y veo algunas cosas y me da como... ah, no es risa de algo gracioso, sino que es como que qué asco, ¿no? Lo que pasaba hace tiempo. Y bueno, resulta, pasa y acontece que para la historia los cronistas medievales lo describen, y lo voy a leer textualmente, como un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Su papado fue un carnaval de vicios. Y es que para quien no lo sabe, Benedicto IX fue el primer papa que empezó a organizar orgías dentro del Vaticano. Y no contento con ser el pionero de las orgías dentro del Vaticano, empezó a cometer actos de violencia sexual. Empezó a cometer abusos, de los cuales se libraba, obviamente, por ser el emisario de Dios en la tierra. Incluso, y eso no está 100% confirmado, hay un par de escritos por ahí que hablan que este niño cometía bestialismo, es decir, tenía relaciones sexuales con animales. Sí, un niño de 11 años que fue papa no por religiosidad, no por vocación, sino por su familia, que lo puso en ese puesto. No tenía nada que hacer en las tardes y organizaba orgías, y en las noches tenía sexo con animales. Cuando esto se empieza a hacer público, porque recuerden que pueblo chico, infierno grande, y el Vaticano es el país más pequeño del mundo, tiene apenas 44 hectáreas de terreno, la gente se horrorizó. El clero, es decir, toda la institución eclesiástica, le fueron a rogar al emperador que por favor interviniera, que por favor hiciera algo. ¿Cuál fue la respuesta del emperador? Que vendió el papado. Este niño vendió el papado, o sea, vendió la posibilidad de ser papa. ¿Saben de lo que estamos hablando? De la aberración que era este mocoso. Literalmente fue, le dijo un día a su padrino de nombre Juan Graciano que le vendía el papado por una fortuna en oro. ¿Cuánto exactamente? No se sabe, nunca se va a saber, porque eso fue un negocio entre Benedicto IX y su padrino. Y bueno, una vez teniendo el oro, disfrutó la vida, llegó a la pubertad y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero esta vida impura, voy a hacer cochinadas otra vez en el Vaticano porque qué divertido que es. Y logró, compró el papado 3 veces, fue papa 3 veces. Por más que la historia y el Vaticano quieran borrar esto y te quieran vender la idea de que la iglesia es una es una institución ligada a la humanidad, humanista y amorosa, no. Benedicto IX es el ejemplo claro de que no, de que con dinero se puede llegar a incluso hasta ser papa 3 veces. Y bueno, Benedicto IX, para quien no lo sabe, fue una mezcla clarísima entre el emperador Calígula,
por lo loco y demente que estaba, y enfermo también, y todo lo turbio que hacía. Y un adolescente mimado que creció con dinero y con poder absoluto, encaprichado con muchas cosas, que lo logró. Y hizo lo que le dio la gana, convirtiendo al Vaticano en su burdel personal. No era solo la eminencia eclesiástica y la casa de Dios, no. Era el burdel donde Benedicto iba, tenía sexo con mujeres, hombres o animales. Así de simple. Ya, pausa para tomar agua. Continuemos. Ahora nos toca el número 3. El Papa Juan XII, quien fue Papa entre los años de 955 y 964. Juan XII tenía apenas 18 años cuando fue elegido Papa. Un adolescente con poder absoluto, que no tenía límites morales y mucho menos una supervisión, transformaría el Palacio de Letrán en una casa de placer. Se le atribuyen orgías múltiples, abuso de menores, incesto, incluso sacrilegios. Para el historiador Liutprando de Cremona, este papa brindaba con el diablo, jugaba a los dados con las limosnas de los fieles y ordenaba mutilaciones por puro entretenimiento. Y es que es bien sabido, ya que para la época igual ya habían escribanos, quienes llevaban un registro de lo que pasaba en el Vaticano, dieron cuenta de que el Papa Juan XII o Juan XII utilizó la iglesia para venganzas personales, y como no podía castigar a sus enemigos de forma directa y mucho menos de forma legal, simplemente mandaba a torturarlos, mandaba a golpearlos, mandaba a cercenarlos y también obviamente mandaba a mutilarlos. Y es que uno de estos ejemplos que está documentado y lo encontré en internet, pero no se los pongo completo porque es una historia muy larga, lo resumí. Juan XII mandó a arrancarle los ojos, la lengua y la nariz a un sacerdote que se atrevió a denunciar. ¿Qué fue lo que denunció? Que, bueno, este papa, más allá de cometer incesto dentro de el Palacio de Letrán, hacía algo un poco más enfermo, o bueno, para la época quizás no, y es que abusaba o convencía a niños de tener relaciones sexuales con adultos, nada más para su placer, nada más para él verlo, nada más para alimentar su morbo. ¿Y qué pasaba con quienes no aceptaban? Exactamente, eran automáticamente desvividos o salían del palacio y 2-3 días después sufrían una muerte muy rara y muy repentina. Si bien no duró mucho tiempo, porque 9 años, un papa es muy poco tiempo, tomando en cuenta todavía que tenía 18 años, la muerte de este señor, o de este chico, fue muy rara, ya que no se tiene una versión oficial. Hay 2 versiones, pero yo me decanto más por la segunda personalmente. Y es que la primera fue que mientras dormía fue fulminado por el demonio. Sí, se lo llevaron en cuerpo y alma a arder en el infierno. Y la segunda, que es por la que más me decanto, es que mientras tenía sexo con una mujer casada, él fue asesinado a traición por la espalda por el marido de esta mujer durante el acto. Y si nos ponemos a pensar, el final del Papa Juan XII coincide mucho con el estilo de vida que llevaba. Está muy a la altura de la vida que llevó. Su muerte fue muy a la altura de la vida que tuvo. Entonces, es entendible lo que pasó. Y ese fue nuestro queridísimo Juan XII,
Ahora vamos con el número 2. Y no es nada más y nada menos que Alejandro VI. El señor Rodrigo Borgia fue el emisario de Dios en la tierra desde 1492, año muy interesante, hasta 1503. Y aquí ya cambia un poco la tonalidad del asunto. Y es que Rodrigo Borgia no era un papa, era un capo. Pertenecía a una familia española que llevaba mucho tiempo viviendo en Italia, famosa por su ambición sin límites y por ser de una moral muy corruptible. Se sabe que mientras fue papa, tuvo al menos 8 hijos reconocidos, apenas 8, incluyendo a César y Lucrecia Borgia. Sí, busquen ese nombre. Les doy 3 palabras importantes para que lo relacionen: mafia, sexo, política. ¿Ya? El señor Rodrigo Borgia organizaba bacanales en el Vaticano, donde prostitutas y clérigos se mezclaban sin pudor, todos contra todos. Y uno de los eventos sublimes para él, pero para el resto del mundo infame, fue el denominado banquete de las castañas, donde por orden divina mandó a traer prostitutas, decenas y cientos de prostitutas, para que bailaran desnudas frente a los cardenales. Cardenales que obviamente hacían lo que se supone que iban a hacer, y se premiaba con oro a aquellos que lograran tener más relaciones sexuales en una noche, en toda esa noche. Rodrigo no solo era una persona muy promiscua, era alguien agresivo, muy vengativo, muy indolente y sobre todo muy sádico. Y es que mandó a matar a rivales políticos de la época. Y sobre todo, más allá de manipular elecciones, vendiendo indulgencias, elecciones papales, muy importante. Recuerden que para ese tiempo el papa tenía un peso casi que de emperador del mundo. El veneno fue su moneda de cambio y a su vez su herramienta diplomática para poder amarrarse y atornillarse durante estos años en el poder. Incluso, este papa se comprobó que Alejandro VI llegó a compartir amantes con su hijo César. Y algo muy repugnante es que una de sus amantes era su propia hija, Lucrecia. Los historiadores, al menos los 3 que yo busqué, declaran que, y tienen como conclusión, que la familia Borgia convirtió al Vaticano en una corte de sangre, sexo y oro. Y no es por nada que Alejandro VI, y es por eso, más claro, mejor dicho de mejor forma, que al señor Alejandro VI se lo conoce como el papa más corrupto de toda la historia. Y aquí empezamos a ver cómo el Vaticano se ganó cierta fama, ¿no? Cierta fama de tibios, de que les gusta lavarse las manos, de que reciben dinero de las mafias, de que lavan dinero de las mafias. ¿O por qué creen ustedes que el Banco del Vaticano es uno de los mejores paraísos fiscales del mundo? De hecho, gente como Nicolás Maduro tiene dinero en el Banco del Vaticano. No él directamente, obviamente, pero sí sus familiares. El presidente Manuel Zelaya de Honduras, expresidente, también tenía cuentas en el Vaticano. Pueden buscarlo. Y antes de llegar al Papa número 1, quería decirles que no nos dejemos vender tanto la idea de el Vaticano y su santidad. Recién se escogió un nuevo Papa,
papa que obviamente va a promover el conservadurismo dentro de la iglesia, así que hay que estar muy atentos y ser muy cuidadosos con las decisiones que tome de aquí en adelante el papa. Si bien el papa Francisco fue un tipo muy tibio en algunas decisiones, vamos a tener ahora a la parte contraria, ¿no? Un papa estadounidense, blanco, que está en contra de algunas cosas. Muy interesante, vamos a hacerle un video también al papa, ¿por qué no? Al nuevo papa León XIV o León XIV, como ustedes le quieran decir. Ahora sí, vamos con el número 1. Y es que, según mi top, el peor papa de toda la historia es el señor Esteban VI. Fue papa solo un año, del 896 al 897. ¿Cómo se supera toda esta locura que hemos estado escuchando durante estos 20 minutos de conversación? Bueno, este papa llegó para causar polémica y llevar la locura al siguiente nivel, ya que lo que hizo fue desenterrar a su predecesor, lo vistió con ropas litúrgicas y lo llevó a un juicio. Eso fue lo que hizo Esteban VI. Y este evento se llama el Sínodo del Cadáver. Y no es ficción, no es una historia, no es una invención, no es una interpretación, es real. Esto pasó. Esteban odiaba a muerte al Papa Formoso. Ya ven que entre cardenales hay muchas presiones políticas y muchas diferencias que se marcan de acuerdo a cómo cada cardenal trate a sus gobernados, dicho de esa forma. Y bueno, Esteban odiaba a Formoso como no tienen una idea. Así que cuando fue papa, más allá de las orgías, una de sus decisiones más polémicas fue desenterrar a Formoso y llevarlo a un juicio acusándolo de 2 cosas: herejía y abuso de poder. Irónico, ¿no? Cuando esto pasó, obviamente lo tomaron como una broma, pero al ver que Esteban estaba muy serio, decidieron hacerle caso. Lo llevaron, fueron a la tumba de Formoso, lo sacaron, lo vistieron con el atuendo papal, lo sentaron para hacerle un juicio, y a medida que se iba haciendo el juicio, la historia dice que los que estaban presentes iban sintiendo la putrefacción del cuerpo de Formoso. Y es que a medida que esto era, ¿qué? 7 meses desde su fallecimiento. Por ende el cuerpo todavía estaba pudriéndose. Estaba en etapa de osamentas. Por ende estaba terminando de pudrirse toda la materia orgánica que lo rodea. O bueno, ¿cómo será, no? No soy biólogo. Pero sí se sabe que el olor en el lugar era horrible, era insoportable y era intenso. Entonces, cuando se termina el juicio, de cierta forma, hay quienes pensarán, bueno, fue un juicio simbólico. No, fue un juicio de verdad. O sea, eso existe. Eso es un documento oficial del Vaticano. Eso existe, eso pasó. Sentado en su trono, un cuerpo exhumado al frente de él, fue declarado culpable por hereje y por abusar del poder que le confería ser el Papa. Formoso. Una vez aceptada la condena fue que se le mutilaran 2 o 3 dedos de su mano y que fuera lanzado al río al río Tíber, y los dedos que se le cortaron fueron de la mano con la que bendecían. Ya ven ustedes que los sacerdotes siempre hacen algo así.
Así. Bueno, se le quitó 3 dedos de esa mano y su cuerpo fue lanzado al río. ¿Un juicio post-mortem? Sí. ¿Y qué pasó con...? A ver, cuando pasa esto, todos se toman en serio lo que dice el Papa Esteban. Pero cuando esto pasó, cuando ya se lanzó el cuerpo al río y la gente se empezó a dar cuenta de el demente que tenían como papa, se horrorizaron, empezaron a tener miedo y el mismo clero decidió encarcelar al papa. Y una noche cualquiera, no duró mucho en la cárcel, fue estrangulado por los guardias. Se sabe que ellos lo desvivieron. Y la verdad creo que no pudo tener un mejor final. De hecho fue poco, tomando en cuenta toda la corrupción que este señor cometió en un año, todos los asuntos de abuso que también cometió en un año y que no que nunca pagó, que se sabía que eran un secreto a voces, pero que nunca fue enjuiciado por ello, sino que más bien decidió enjuiciar a un muerto por algo que él fue un capricho nada más. Y es por esto que Esteban VI es considerado el peor papa de toda la historia. Una vez ya conocimos a los 5 peores papas de todos los tiempos, podemos llegar a una conclusión. Estos hombres no solo mancharon el papado, no, lo pudrieron, lo descompusieron, lo cagaron, lo humillaron, lo mancharon y lo terminaron de hundir. Y es que si encontramos algo en común, todos usaron a la religión como un escudo para cometer sus deseos más enfermos, para hacer realidad sus fantasías más turbias y para pasarse por el arco del triunfo todas y cada una de las leyes sin ningún tipo de remordimiento. Lo cual obviamente convirtió al Vaticano en un burdel y en una casa de terror. Y quizás a día de hoy la Iglesia ya vivió otra etapa y después de todo esto y a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido viviendo otras etapas. No está de más recordar el pasado, no está de más recordar qué es todo lo que ha pasado para estar aquí hoy. Dicen que un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla y que bueno, la historia no siempre es buena. No siempre es lo que quieras escuchar, no siempre es heroica, no siempre es bonita, no siempre es feliz, no siempre es fantasiosa. Muchas de las veces es turbia, es oscura, es repugnante y suele ser muy asquerosa. No podemos decir que esta historia papal, porque hay muchos papas, creo que son 267 y si nos ponemos a hablar de todos y cada uno no me daría el video. Pero hay papas que su legado no se puede borrar con incienso y oraciones o con una limpia y un rosario. No. Hay cosas que se tienen que contar por más que las quieran omitir y para eso estamos nosotros. Para eso estoy yo. Y espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse, no se olviden darle like y compartir los videos, por favor, compártanlos. Y bueno, nada, esto fue Divagando, un video así cortito, media hora. Nada, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Y si les gustó esta clase de videos, háganmelo saber en un comentario para seguirlos haciendo. Vamos a traer más tops, vamos a hacer más cosas chéveres. Así que un abrazo, nos vemos pronto y chao, cuídense. Y sobre todo, habemus papam. Amén.